Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Bueno, en esta oportunidad, pues vamos a poder hablar, dar una exposición, bueno, tratando de dar una idea bastante clara de lo que significa el socialismo y el capitalismo, junto con mi compañera Yesenia. Hay que decir que estos temas son bastante amplios, ¿verdad? Bastante profundos y tratamos de, bueno, traté en cierta medida de tratar de cubrir lo que, como que algunos aspectos muy importantes que nos pueden dejar una idea clara de lo que es en este caso, en la parte que a mí me tocó, el capitalismo. Entonces, vamos a iniciar hablando del capitalismo. Normalmente, creo que cuando todos indagamos y vamos a las redes, por ejemplo, en YouTube, encontramos esta típica definición de capitalismo. Incluso lo podemos encontrar en libros de economía. El concepto más común, el concepto que más se conoce acerca de capitalismo es que es un sistema socioeconómico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Este es el típico, o el concepto, la definición que más se conoce acerca de ello. Pero para que podamos nosotros entender, para que podamos comprender, tener una idea clara de esta definición, pues deberíamos de entender cuatro aspectos muy importantes, que es un sistema socioeconómico, que es la propiedad, qué son los medios de producción y qué es el mercado, para poder comprender el concepto que acabamos de leer acerca de capitalismo. Pero a mí me gustaría eh, ir hablando paso a paso, centrarme en esta parte primero como formación histórica. Esto significa que no es del orden natural, no es del orden natural, pero tampoco es el más grande de los logros que haya tenido la civilización, sino que esto ha sido el resultado prácticamente de una formación social, económica, política e incluso institucional, muy diferentes a las que nos precedieron antes. Es un poco distinta, a incluso hablar, por ejemplo, del feudalismo, del esclavismo, en otras exposiciones que nos han hecho los compañeros. Tiene las características muy diferentes e incluso nos atreveríamos a decir que sería también un poco diferente a otras que pueden surgir, ¿verdad? Que pueden aparecer en la civilización. Entonces, es producto de lo que es el tiempo, de la formación, de lo que hemos venido acumulando en tiempos atrás. Esto es muy importante. Si bien es cierto, yo les hablaré más adelante de las características que, que contiene el capitalismo, pero hay una característica, o es la característica más importante, o sea, la característica más importante del capitalismo es que tiene una capacidad exorbitante para poder generar riqueza de la necesaria para sobrevivir a una escala nunca antes vista. Si bien es cierto, en sociedades anteriores como la de Egipto, incluso la antigua Roma, también
era, bueno, era peculiar, era tradicional que se generaran riquezas, también en sus sistemas y en sus formas en ese tiempo se pudiesen generar, ¿verdad? Bastantes riquezas de la necesaria. Pero hay una diferencia muy bien marcada que en las sociedades antiguas, vuelvo a repetir, como las sociedades como Egipto o la misma antigua Roma, eh, ellos utilizaban todo el excedente, o sea, todo el dinero que se acumulaba, que se generaba, todas las riquezas que se conseguían, que ellos lograban hacer, ellos la utilizaban única y exclusivamente para bienes de lucro. Podríamos decir que ellos lo usaban para comprar armamentos, ellos podrían construir grandes palacios, edificios. Estoy hablando, ¿verdad?, un poco acerca de las civilizaciones anteriores. Toda esa ganancia ellos la centraban directamente para poder hacer sus inversiones, pero para compras o para construcción. Que en ese sentido a ellos les pudiese servir, en ese sentido a ellos les pudiese favorecer. Entonces, podríamos decir que la riqueza en ese momento, o sea, hablando en épocas anteriores, en sociedades anteriores, las riquezas que ellos lograban obtener, ellos la valoraban en cuanto a su valor de uso. Miren qué importante. En cuanto al valor que esa construcción o esa compra a ellos les pudiese dar un uso necesario para su satisfacción. Entonces todo ese valor ellos lo centraban en cuanto al valor de uso, ¿verdad? Toda la riqueza la centraban en ese momento. Mientras que en el capitalismo, en el capitalismo la riqueza es valorada más por el valor de cambio. Miren qué importante es esto, compañeros. Lo quisiera tratar de compartir, de manejar de una manera, de una forma que lo pudiésemos como captar, ¿verdad? O entender. Entonces, porque lo vuelvo a decir, o sea, en el capitalismo la riqueza la valoran por el valor de cambio. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo tengo, por ejemplo, 1000 lempiras, eh, con esos 1000 lempiras yo me determino y digo, compro una mercancía valorada con 1000 lempiras, la compro. Digamos que compré un X o Y producto, ¿verdad? Puede ser de la canasta básica o un electrodoméstico, algo, pero yo me centro en que puedo obtener mayor dinero, o sea, más dinero por el dinero que invertí, por el dinero que hice la compra en esa mercancía. Entonces el capitalismo no se centra por el valor de uso, o sea, por lo que me puede servir, sino por lo que me puede dar, ¿verdad? Por lo que yo puedo cambiar, por lo que puedo obtener. Esa es la característica, no nos podemos salir, no existe. Por eso pongo de principio, de inicio de esta exposición, esta parte, la característica más importante del capitalismo está o se determina o está valorada por el valor de cambio. Ahí se centra, ¿verdad? Porque tengo dinero, tengo mercancía, pero puedo obtener más dinero. O sea, un cambio. O sea, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a lograr después de comprar la mercancía? ¿Verdad? Creo que lo podemos entender en esa parte. Entonces, las demás características que el socialismo nos presenta es que tiene un libre mercado como característica número uno. Es muy interesante en este sistema socioeconómico y social
es que que se rige totalmente por una libertad, ¿verdad?, de competencia. Existe totalmente libertad de competencia. O sea, no puede decir alguien, yo voy a trabajar o somos parte del sistema capitalista y podríamos decir que no puede decir nadie que yo quiero hacer una inversión y quiero comprar electrodomésticos, vuelvo a repetir, pero voy a trabajar en venta, lo voy a revender. Entonces, pero tú no lo puedes hacer, o sea, él no puede decir, ustedes no lo pueden hacer, solo yo lo puedo hacer, o sea, ustedes no tienen el derecho. Entonces, es algo ilegal totalmente porque esto del libre mercado prácticamente, la libertad de la competencia en el trabajo prácticamente es una de las características que tienen, ¿no? Entonces, tanto en la oferta y la demanda, o sea, porque hay casas comerciales, puedo decir, o existen negocios donde unos ofertan de una manera, otros ofertan de otra forma, diferentes formas y maneras. Entonces, eh, esta es una de las características que tiene el capitalismo. La titularidad de los recursos productivos son de carácter privado. Esto es cierto, esto es sí o sí. Es de las personas, le pertenecen a las personas. Todos los recursos, llámense de producción, de las maneras, en este caso si nos centramos, por ejemplo, en el capitalismo corporativo, por decir así, que son los que tienen los grandes equipos de producción. Porque más que todo ya en el capitalismo del mercado social, donde hay una escala más baja, entonces quizás los medios de producción son un poco más limitados. Pero de una manera o de otra manera, esos recursos productivos son de carácter privado. Son de carácter privado, ¿verdad? O sea, le pertenecen a las personas, no a las organizaciones del Estado. Son directamente de las personas, pues que tienen esa capacidad de poder incursionar en el capitalismo. También minimiza la intervención del Estado. Miren, este es un punto muy importante, y minimiza la intervención del Estado. Lo que hace únicamente y exclusivo el gobierno, ¿qué hace? Es gestionar la defensa nacional, no hace otra parte. No hace otra cosa el Estado, sino que solamente gestionar la defensa del Estado, ¿verdad? Y respeta totalmente la propiedad privada, totalmente la respeta, pero también ellos ejercen o trabajan en el sentido de que puedan garantizar y que se cumplan las normas y las leyes que rigen el mercado. También esto sí lo hace el Estado, o sea que tiene un equilibrio, ¿verdad? Tiene un equilibrio muy importante. La libre formación de precios ante una oferta y demanda también es una de las características donde se regulan la política de los precios y hay un intercambio de bienes y servicios. Esto lo podríamos relacionar un poco a lo que es la libertad de mercado, ¿verdad? Hay una relación, tiene una cercanía. También tiene una libertad de empresa, ¿verdad? Mediante esto se pueden llevar a cabo proyectos empresariales. Yo creo que bueno, yo he trabajado directamente en el sistema capitalista, por decir así. Laboré para la empresa Caracol Meats en la zona libre de Potreríos, Cortés, en la industria, en lo que es el área de biomasa industrial, donde es una termoeléctrica, donde se genera energía eléctrica para venderla. Entonces, recuerdo que ahí en esa empresa Caracol es una textilera, ¿verdad? Es una industria textilera. Creo que es una de las empresas más grandes y reconocidas en esa parte de la industria en el país. Y recuerdo que, bueno, yo fui parte del inicio, de los principios del montaje en la construcción de la planta de elaboración de energía. Entonces, lo menciono porque si tienen esa libertad. Por ejemplo, una empresa
Ellos pueden de repente crear un proyecto y desarrollarse y hacerlo ahí mismo dentro de la misma empresa o crecer o la hace en otra parte de la ciudad, porque existe esa libertad. Existe esa libertad, o sea, nacen empresas, se crean de diferentes formas y maneras. El cuidado de la propiedad privada, ¿verdad? Esto lo tiene muy claro el gobierno. El cuidado, el respeto, o sea, porque como todo es de propiedad privada, esto no es de ninguna organización del Estado, eh, totalmente hay un respeto hacia ella, ¿verdad? Ese cuidado porque, vuelvo a repetir, es de, pertenece, ¿verdad? Es de propiedad, es de carácter privado y hay un cuidado muy marcado en ese sentido. Las clases socioeconómicas adoptan y definen dos bandos, la clase dueña y la clase obrera. Esta es una parte que creo que es una de las partes que quizás que todos analizamos, compañeros, porque no nos gusta muchas veces, porque aquí hay una marca totalmente, hay una marcación o cómo pudiese decírselo en otras palabras, o sea, se determina y hay una diferencia total de clases sociales, ¿verdad? Para decírselos en otras palabras, eh, pues se puede decir cuál es la clase, o sea, la clase alta, la clase media, la clase baja, porque se hace, pues se mira, se nota. Entonces, porque ahí en la clase está la clase capital y está la clase obrera, que prácticamente es en la cual estamos la mayoría, ¿va? La grande mayoría. Entonces, se comprenden como posiciones sociales, ¿verdad? Y ahí un lugar da un lugar totalmente a una desigualdad. O sea, quienes crecen en el país, si ustedes notan y ven, pues son las, las clases altas, o sea, los dueños, los grandes capitalistas, los dueños del empresariado, de las grandes empresas, de la industria, por decir. Y esos son los que crecen a diario, o sea, todos los días, quienes crecen más, quienes avanzan más son ellos, ¿verdad? Creo que esta es es una de las maneras que más les conviene al sistema capitalista, porque ellos solo nos pagan a nosotros un salario. Nos pagan un salario para que nosotros pues, podamos subsistir, ¿va? Y podamos cubrir todas nuestras necesidades, pero las ganancias, las riquezas más grandes, pues son para ellos, totalmente para ellos. Entonces, hay una desigualdad social totalmente muy bien marcada en este sentido. Ahora, llamaremos mercantilismo, quiero hablar del mercantilismo porque el mercantilismo eh, sí que es algo muy importante de mencionarlo. Llamaremos nosotros el mercantilismo a la mercancía, ¿verdad? Hablando eh, en esta parte a todo lo que es todo lo que pueda ser cambiado. O sea, esta es una parte muy importante. Todo lo que pueda ser cambiado. Todo lo que se pueda usar como mercancía y la cambiamos, o sea, cambiamos una mercancía por otra mercancía. A esto llamaremos el trueque, ¿verdad? O sea, esto ha existido desde muchos tiempos atrás, pero simplificado podríamos decir que para mejorar los intercambios vamos a incluir algo, ¿verdad? Porque aquí fuera el papel, creo que el papel más importante, el dinero. Entonces, lo simplificaríamos hoy en el capitalismo, que para mejorar ese intercambio vamos a incluir el dinero como representante del valor de la mercancía. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una manzana, ¿verdad? Lo vendo para comprar una hamburguesa, ¿verdad? En esto yo hice un intercambio de mercancía, ¿verdad? Por dinero para obtener otra mercancía. Pero nosotros incluiremos
el dinero, ¿verdad? Para poderlo simplificar y mejorar el intercambio, ¿verdad? Vamos a mejorar el intercambio como representante del valor de la mercancía. Entonces, así tendremos una mercancía que se cambia por dinero, por mercancía. Pero, ojo acá, existe otro movimiento. Este movimiento es el movimiento que es el engranaje, que es prácticamente el centro totalmente de atención del capitalismo. O sea, tengo dinero, lo que hablábamos al inicio de la introducción, yo tengo dinero, ¿verdad? Tengo dinero, compro hamburguesas, pero vendo las hamburguesas ¿para qué? Para obtener más dinero, porque lo que se quiere es mayor ganancia. O sea, con, digamos, pongamos el ejemplo, $5, compro eh, unas 8 hamburguesas, 7 hamburguesas, pero las vendo y tengo más dinero, ¿verdad? Entonces, esa es la manera o la forma como lo queremos representar. Este movimiento es el movimiento que realmente rige el sistema capitalista hoy en día. Pero esto no quiere decir que el capital solo es cuando compramos para vender, ¿verdad? No, no solamente es eso. En realidad el capital toma muchas formas complejas, especialmente en la actualidad. Pero quedémonos, compañeros, quedémonos con el dinero final. Es mayor al dinero inicial. Quedémonos con esa parte, ¿verdad? Quedémonos porque yo estoy seguro que en el sistema capitalista, del cual de alguna u otra manera nosotros somos parte, aquí está. Esta es la idea central, está acá, en esta mano, ¿verdad? O sea, nos vamos a quedar con el dinero final, porque es la mayor ganancia, es donde está la mayor ganancia, ¿verdad? Es donde está. Entonces el capitalismo vendría a ser el sistema, ojo acá, ¿verdad? Y tomemos esto. Entonces el capitalismo vendría a ser el sistema social, económico y hasta cultural, donde el capital, donde el dinero desempeña un papel fundamental y articulador, recordando que el capital puede ser la acumulación deliberada de ese excedente. Lo trato de explicar de esta manera, de venir así, de esa forma, para que podamos ir entendiendo y teniendo pues una idea clara de lo que estamos hablando. En su historia, el capitalismo como sistema económico se volvió importante en el siglo XV, pero solo en el siglo XIX se volvió un poquito más dominante, ¿verdad? Hablemos de aspectos de su historia. ¿Y cuándo nace el capitalismo, compañero? ¿Cuándo nace el capitalismo? Es importante. De veras que ha sido un dolor de cabeza, como lo vemos en la diapositiva, ha sido un dolor de cabeza para historiadores, para sociólogos, para economistas, porque no existe un año, bueno, según lo que yo indagué y según lo que estudié, no existe un año preciso, ¿verdad? No existe una fecha eh, muy precisa que nos diga, este es el tiempo o este fue el siglo, ¿verdad? No existe. Y por eso se ha dado ha surgido un conflicto, podríamos decir, en ese sentido, porque no existe, o sea, los historiadores han tratado de mirar una forma de cómo pueden llegar, pero no lo han podido encontrar. Ahora, pero sí podemos decir algo, que comienza con la crisis, ¿vale? Que comienza con la crisis feudal, ¿verdad? O el robo de las tierras a los campesinos, las privatizaciones de las tierras comunales y medios de producción. Y se sella con la revolución industrial. A partir de esto intervienen muchos sucesos muy importantes como la conquista de América, la caza de brujas, la colonización, los nuevos mercados financieros eh, y aún un sinnúmero de guerras y revoluciones. En realidad tiene un origen bastante violento y conflictivo.
¿Por qué? Porque si analizamos, pues es obvio, o sea, si venimos de un sistema esclavista, si venimos de un sistema feudalista, y para que entremos al engranaje del sistema capitalista, pues obvio, alguien tenía que adueñarse, adueñarse en el sistema feudal. Yo creo que en ese sentido, para mí creo que es donde más se compone el origen, porque se empezaron a robar las tierras, a posesionarse, y después por ahí van metiendo sistemas, aunque sean sistemas muy, no tan tecnológicos, que no existían en ese momento, pero ya los medios de producción, prácticamente ya los dueños de esas tierras ya empezaron a generar entonces el empleo, el trabajo, para que ya la clase obrera ya prácticamente tuviese eh, un, un dinero, un cambio, ¿verdad? Un dinero para ellos, para que les sirviese para poder suplir sus necesidades en ese momento. Entonces a mí me gusta esta frase de Karl Marx, porque él dice, el capitalismo vino al mundo chorreando sangre y lodo. O sea, creo que se está refiriendo directamente a la era del esclavismo y a la era del feudalismo. Karl Marx dijo esta frase, ¿verdad? La quise ubicar en esta parte de la exposición porque estamos saliendo un poco acerca de lo que quise hablar hasta este momento, de qué es capitalismo, las características del capitalismo y su historia, ¿verdad? Pero ahora, para ir entrando en la parte final de mi posición de lo que es el capitalismo, quiero ya centrarnos en la era, ¿no? En lo que estamos ya en nuestra época. O sea, cómo vivimos hoy, ¿verdad? Cómo vivimos hoy el capitalismo. Y en esos tipos de capitalismo que seguramente nosotros, ustedes se van a identificar, que va a haber una clara identificación de, de cada una de ellas, ¿verdad? El capitalismo, por ejemplo, como mercantilismo, aun cuando también está asociada a épocas atrás, a civilizaciones antiguas, pero lo vamos a relacionar con respecto también a nuestra era, ¿verdad? Hacia el momento que hoy vivimos. Entonces, el capitalismo como mercantilismo, tipos de capitalismo, el capitalismo como libre mercado, el capitalismo como una economía mixta, el capitalismo como social de mercado y el capitalismo corporativo. Entonces, el mercantilismo, miren, el capitalismo como mercantilismo, prácticamente, yo lo veo que está prácticamente diseñado, está como una doctrina en el sentido, o política, podría decir, porque antes, o sea, en las épocas atrás, o sea, en las civilizaciones antiguas, ellos aplicaban el mercantilismo como, o sea, lo que querían las sociedades en ese momento era tener mayor caudal de, ¿cómo puedo decir? Lo materializaban, ¿verdad? Y ellos querían tener todas esas posesiones, ¿verdad? El oro, la plata, y para ellos en ese momento, el tener, el apropiarse de todo ese tipo de materiales, para ellos eso era para ellos tener un país muy enriquecido. O sea, para ellos en ese momento, hablemos de España, por ejemplo, ellos decían, no, somos la nación más poderosa, más rica porque tenemos un almacén, ¿verdad? De oro, de plata, de joyas, bueno, como lo quisiésemos eh, mencionar. Entonces, surge de esa manera, en un periodo muy, podríamos decir, muy intervencionista, en la época del nacimiento del capitalismo. Creo que es la época donde nace totalmente. Previo a esto es previo a la revolución industrial. Entonces, es lo que de esta forma es como el capitalismo como mercantilismo se desarrolla.
Pero también viene a preparar, compañeros, está preparando, viene a preparar el capitalismo moderno, ¿verdad? Es importante mencionarlo que el mercantilismo es prácticamente esa era, donde viene a preparar ya lo que es el capitalismo industrial moderno. Es en la edad, si no me equivoco, en la edad moderna, sí, en la edad moderna, donde fue Inglaterra, Francia, ¿verdad? Sí, quiero estar bien con esa parte, donde ellos basaban bastante la propiedad privada y procuraban la acumulación. O sea, ellos querían tener mayor acumulación de riqueza nacional. Decían, o sea, lo materializaban, era una reserva de oro totalmente, una reserva de oro y de plata que el Estado pudiese tener. Pero hay un hombre que es David, que se llama David Hammer, en los años 1711 al año 1776, ellos vinieron a descubrir algo. O sea, ellos descubren y dicen, logran comprender algo y dicen, no, no es posible que una nación sea rica o sea próspera por lo que tiene, o sea, por lo que acumula. No es posible. Entonces ellos descubren esto y no que dice que, sino que debe de ser la capacidad productiva, pues, la capacidad productiva que pueda tener para poder realmente ser una nación próspera. O sea, no lo que acumulo, lo que guardo, es lo que él descubre, sino la capacidad que tiene para poderla producir. Entonces, si hablamos de libre mercado, a este tipo de capitalismo, libre mercado que lo vemos hoy, lo hemos visto, ¿verdad? Que es común en nuestra sociedad, pues se caracteriza también, como la mayoría de todos, por medios de producción. ¿Verdad? Son los medios de producción las que determinan totalmente este tipo de capitalismo, o sea, libre mercado, que lo encontramos, ¿verdad? Hay una libertad totalmente de lo que es este tipo de capitalismo, pero está totalmente también en las manos privadas. Usted va a comprar a la despensa familiar, usted va a comprar a cualquier supermercado, usted va a suministrar combustible a su vehículo, pues tiene que pagar para poderlo hacer, para comprar, porque eso es totalmente, es propiedad privada, ¿verdad? Pero utiliza los mecanismos también de que existe una totalmente libertad en lo que es la parte comerciante y en la manera también como lo producen, ¿verdad? La forma como lo pueden hacer en ese sentido. Entonces, este tipo de capitalismo, pues está también hoy en día, ¿verdad? Lo vemos en nuestro diario vivir. Ahora, la economía mixta, también como tipo de capitalismo, es un sistema muy importante, está incorporando, es una mezcla, ¿verdad? Aquí lo que vamos a marcar es que hay una mezcla de, de capitalismo y socialismo, podríamos decir, ¿verdad? Hay una mezcla ahí. Aunque no hay una definición totalmente de qué es economía mixta, ¿verdad? Una definición muy clara, pero hay aspectos muy relevantes, ¿verdad? En este tipo de capitalismo, porque ahí también hay una libertad económica privada, mezclando con una planificación, podríamos decir, económica muy centralizada. Eh, y la regulación, obviamente, la regulación siempre va a estar ahí del gobierno. Lo repito, el gobierno no toma decisiones, ¿verdad? O sea, no tiene la facultad de poder venir y decir, no, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, pero de una manera directa, sino que lo que hace es regular totalmente en cuanto a la demanda, en cuanto a la oferta, ¿verdad? En cuanto a la necesidad que el Estado conlleva. Entonces, ellos se centran en la economía mixta en qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo, ¿verdad? Estos son podríamos decir, como los tres ejes principales en la cual
o conlleva lo que es el capitalismo en la economía mixta. O sea, ¿qué producir? O sea, aunque el Estado regula totalmente al sector privado, pero ellos determinan qué es o sea, qué es lo que van a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a producir? Aunque el Estado lo esté regulando y digan, no hay necesidad por decir así, hay necesidad de la crisis energética, por ejemplo. Aunque el Estado lo regule, quien toma la determinación es la propiedad privada. O sea, el Estado no le dice a la propiedad privada, tienen que hacer esto, no. Sino que solo lo regula, ellos ponen dan como ejemplos, inculcan, pero al final quien toma la decisión totalmente es ellos. ¿Qué voy a producir? O sea, ¿cómo lo voy a producir? También atendiendo las necesidades esenciales, vuelvo a decir, de la población, pero también de acuerdo a la competencia, porque recuerden que en la propiedad privada o en lo que es el capitalismo, no solamente son unos dueños, sino que son bastantes inversionistas. Entonces, ellos también determinan la manera como lo voy a producir, ¿verdad? Y para quién lo va a producir también, ¿verdad? Ellos también lo determinan en ese sentido, de acuerdo también a las necesidades que la población tenga en ese momento, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen solamente es, ellos dan un salario a la clase obrera, pero ellos también determinan esa parte, para quién lo van a hacer. Y si miramos el capitalismo como mercado social, yo creo que esta parte nosotros la miramos. Yo quisiera decir que esto está más centrado en la parte de la clase baja, ¿no? O en la media, en la sociedad, porque esto nosotros lo encontramos a diario, o sea, lo encontramos, es común ahorita, si ahorita nosotros cruzamos el Parque Santa Bárbara, digamos, y cruzamos todas las calles, nos vamos al Parque del Mercado, entonces encontraremos que esta es la característica o este tipo de mercado es el que más nosotros como que tenemos más próximo, ¿verdad? Que es más cercano y que somos participantes. Yo soy participante de él, ¿verdad? Entonces, este tipo de mercado es bastante común encontrarlo, ¿verdad? Porque aquí hay unas características muy importantes, compañeros, es que aquí existe la solidaridad. Se fomenta la producción, obviamente, ¿verdad? Se fomenta bastante la producción, la distribución y el consumo también, justo. También podríamos decir el consumo ecológico, inclusivo, social, solidario. eh, o sea, ellos proponen el valor, ¿verdad? Ellos se impulsan lo que es la oferta, los bienes y de los servicios y de todos los criterios de la economía. O sea, hay una conjugación, hay una aproximación más cercana en esta parte del capitalismo con la clase, o con nosotros, con las personas, con la sociedad, ¿verdad? Usted llega por ahí, por ejemplo, y quiere comprarse, eh, digamos, unas frutas. Si está fijado, usted llega a hacer una compra, llega y quiere comprar frutas, manzanas, vamos a poner ejemplo, y quiere comprarse unas manzanas. Usted interactúa, usted platica con el dueño de ese local. Y usted habla y le dice, ¿cuál es el precio de esta manzana? ¿Cuál es el precio de esta piña? ¿Cuál es el precio de la sandía? Etcétera. Entonces usted interactúa, hay principios de solidaridad, de hablar, ¿verdad? Entonces, y llegan a un punto que le hace un descuento, le dice, por ejemplo, mira, esta sandía vale 80 lempiras, 90 lempiras, pero llegan tanto al punto que hablan y se la termina dando en 50 lempiras. Entonces, como que existe una parte de donde se puede socializar y hablar. Ahora, caso contrario con el capitalismo eh, corporativo, ¿verdad? O sea, usted no va a ir, por ejemplo, incluso ni le van a vender, ni le van a dar nada, porque yo pienso por lo que he visto, ¿verdad? Por lo que he visto, el capitalismo corporativo, ellos le venden incluso a personas fuera del país, ¿verdad? Y ellos no negocian nada, ellos van a vender sí o sí, ¿verdad? A su precio justo, es lo que estamos hablando. Capitalismo
corporativo. Entonces, en esta parte que yo puse, por ejemplo, las dos fotos de la parte de abajo, esa es la empresa Caracol Nits. En la parte de acá, en la foto de su pantalla en la izquierda, donde están los vehículos. Esos son los edificios de Caracol Nits aquí en la zona de Potrerío Cortés. Y en la foto de su derecha, en la parte de la carretera que se ve, allá al fondo, allá en esa planta fue donde tuve la oportunidad de laborar. No sé si logran ver ustedes, si logran observar la planta, como así, ahí al fondo. Esa es la planta de generación de energía eléctrica biomasa industrial. Entonces, en este tipo de capitalismo corporativo totalmente, prácticamente aquí está la burguesía, aquí prácticamente están los ricos, totalmente. Y este tipo de capitalismo prácticamente es el que, en las características que hablábamos al principio, compañeros, de acerca del capitalismo, con sus características, es el que marca totalmente las clases sociales, ¿verdad? Totalmente hay una desigualdad total, ¿verdad? Muy evidenciada. Pero en sus ventajas, en sus ventajas y desventajas también, para suplir las necesidades, para suplir las necesidades de lo que es em, ¿cómo puedo decir? De las necesidades de la sociedad, pues las personas acuden totalmente, ¿verdad? Acuden totalmente a ser parte del capitalismo corporativo. Entonces, esta ha sido mi exposición, esperando haber dejado pues una idea bastante clara del capitalismo, desde lo que es el capitalismo, las características del capitalismo, historia, y también traerlo un poco a nuestra época, hacia nuestro tiempo. Entonces, muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros. Esperando que haya sido de mucho provecho. Gracias.